Y aquí estamos ya con el invitado del día de hoy, en este caso Genaro Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Genaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el inicio de vacaciones? Y oye, ¿cómo ha sido esta temporada para ti? Muy buenas tardes a todos. Un placer volver a veros y nada, bien. Hemos acabado bien la liga, los Sí, dos equipos. eso es, al De la final mano, de la mano. ambos han conseguido la permanencia. ¿Cómo ha sido tu año en Córdoba? Porque a nivel de cercanía, bueno, para quien no lo sepa, tú eres de Gerena, de un pueblo de Sevilla. No sé si te pilla más cerca estando en Córdoba que en Málaga o más o menos a la par, pero vaya, ¿cómo ha sido ese cambio de aires para ti? ¿Cómo ha sido el año en Córdoba? Porque también un equipo recién ascendido, has tenido tramos en la temporada de jugar más y otros en los que te ha costado un poquito más y no has jugado, en este caso tantos minutos, pero bueno, como tú bien dices, habéis conseguido finalmente ese objetivo. ¿Y cómo valorarías tú la temporada que viviste o que has vivido con el Córdoba? Pues muy buena, la verdad. Al final esto va por racha, ¿no? Sí que es verdad, como has dicho, principio de temporada he participado un poco más y bueno, en la segunda vuelta, pues no todo lo que me gustaría, ¿no? Pero bueno, también un año bastante bonito por volver a jugar en segunda después de lo conseguido por los dos equipos andaluces el año pasado. Y bueno, ya como tú dices, por cercanía también de mi casa, pues bastante contento en todos los aspectos y muy feliz de poder haber volvido a jugar en segunda, como ya te he dicho. Bueno, ahí está el kit de la cuestión, tú lo has dicho, volver a jugar en segunda, ya nos metemos en etapa Málaga. Genaro, al final has venido a Proyecto Malaguista, te queríamos preguntar evidentemente por cómo ha sido tu año en el Córdoba, pero nos vamos a meter con el equipo blanquiazul. Y es que tú eres uno de los futbolistas que está en ese descenso del Málaga de segunda a primera federación y de hecho eres el único jugador que, sin haber pasado por la cantera del Málaga, porque es cierto que futbolistas como Murillo, Ramón, Juan de, eres el único que se queda en ese paso de segunda división a primera federación. ¿Qué te hizo quedarte tras un año tan difícil? Porque yo entiendo que ahora a lo mejor mirándolo con perspectiva lo ves de otra forma, pero yo entiendo que tuvo que ser un año difícil para ti. Lo primero, por cómo se vivía eso en el día a día en el Málaga, y luego también porque no podemos obviarlo. Al final, Genaro tenía que convivir con críticas. Hombre, por supuesto, al final también sabía que era una situación muy complicada, ¿no? Por todo lo que conlleva el descenso, pero sabemos que Málaga era una plaza increíble, estuviera en primera federación o en segunda, lógicamente. Y al final yo también tenía esa espinita clavada, ¿no? Del año anterior. Y bueno, pues al final de todo un poco y que también tenía un año más de contrato, yo no apenas me planteé en salir y desde el club me pusieron todas las facilidades, mostraron su apoyo conmigo y también eran conocedores de la situación mía personal y yo pues siempre estaré agradecido y gracias a Dios el año pasado pues se produjo esa vuelta rápida al fútbol profesional y muy agradecido y orgulloso de haber sido partícipe de ello. ¿Llegaste a dudar? Porque, claro, tú dices que en el club mostraron confianza por ti, pero en los últimos 5 partidos de segunda división, cuando el Málaga desciende, tú no tienes ni un solo minuto. Es cierto que ese año habías tenido participación, pero ya con Pellicer en el banquillo, en ese tramo final, no tienes participación. Pellicer seguía siendo ese año siguiente de Primera Federación el entrenador, y no sé si a ti eso te hizo dudar en algún momento de, ¿será lo idóneo quedarme en Málaga? Hombre, claro, al final, bueno, la participación tuya ves que baja un poco, o sea, prácticamente nula. Y bueno, al final también con el míster hablé y él me transmitió toda su confianza, o sea, confianza plena en mí y también quería que fuera uno de los pilares importantes del año en Primera Federación y bueno, pues me repito, pero eternamente agradecido también. Genaro, no sé si precisamente eso, ¿no? Fue un motivo también para cambiar el chip, porque ya lo hemos comentado, pasas de un año en segunda división, donde el equipo desciende, que al fin y al cabo es la negatividad absoluta, digamos, ¿no? A un año donde el objetivo es ascender, y como bien ha comentado Salva, eres el único que se queda, ¿no? Quitando a algún canterano, Ramón, Murillo, etcétera. ¿Cómo cambias el chip de un año a otro y decir, vale, ahora toca ser importante, toca coger esas riendas, digamos, e incluso te toca ser capitán junto a Juan de y Alfonso? Sí, la verdad desde los primeros días que volvimos, yo personalmente estaba deseando volver a ponerme las botas
entrenar y bueno, la adaptación y el mensaje fue claro desde el minuto 1, ¿no? En cuanto fueron llegando los nuevos compañeros, yo creo que por historia y por todo lo que conlleva el club, yo creo que sabían perfectamente dónde venían y lo que había que hacer, ¿no? Y desde el minuto 1 pues se formó ese gran grupo que tuvimos el año pasado y yo creo que eso se notó tanto dentro como fuera del campo. ¿Qué tenía también de especial ese vestuario, ¿no? Porque ahora se menciona mucho, ¿no? El Málaga del poder de la amistad. ¿Qué piezas consideras también clave en ese sentido? Porque la unión, o sea, se nota incluso a día de hoy. Te hemos visto hace poco, ¿no? De vacaciones con algunos de los jugadores que siguen en el Málaga y bueno, que se ve que más allá de un vestuario, de un equipo, hay una familia detrás. Está claro, y al final esa conexión, yo siempre lo he dicho, es importante, ¿no? El tema entiendo que a lo mejor desde fuera se vea que pues a lo mejor el equipo se va de comida o incluso lo más extraordinario que es salir a tomar una copa con el compañero, ya te hace que eso dentro del vestuario y dentro del campo se note, ¿no? A lo mejor tú bien conoces a un compañero que llega nuevo y cuando te tomas una copa con él o incluso un café o lo que sea, ya tú a ese compañero lo ves diferente y eso al final crea conexiones y alianza que dentro del campo se acaba notando y bueno, pues al final te lleva a bastantes amigos y eso es lo que nos va a quedar cuando nuestra corta carrera de futbolista pues se acabe, ¿no? He mencionado un poquito antes a Pellicer, pero yo te quería comentar un poco, porque en la previa del partido contra el Córdoba, seguro que escuchaste sus palabras sobre ti, ¿no? Que dijo también como que la decisión de que no siguiera se había tomado un poco sin él estar presente, o que ya cuando él, digamos, había vuelto, pues ya se había tomado esa decisión. No sé tú cómo te tomas eso, también porque él resaltó que eras ese factor pegamento que a veces en el vestuario es súper importante, más allá de que evidentemente pues tienes tus características de juego y demás, pero que yo creo que él te tenía muy alta estima y creo que yo personalmente creo que sois dos personas muy directas que dicen o que suelen decir las cosas a la cara siempre. Creo que cambió también esa relación, que imagino que la del primer año a lo mejor pues podía estar un poquito más desgastada. Sí, Pellicer ya sabemos, ¿no? Una de sus principales características es esa, ¿no? El que es bastante directo y tiene sus ideas bastante claras, ¿no? Y al final yo con él, pues, lo digo, al final eternamente agradecido a él, la confianza que me dio el año pasado hizo que me volviera a sentir importante dentro de un grupo y bueno, al final la decisión la tomó la dirección deportiva y yo también lo respeté, ¿no? Al final entiendo que dentro de un equipo a la hora de formar una plantilla pues se tomen decisiones y el año pasado conmigo pues se tomó una decisión y yo la respeté y no tengo nada que achacar, ¿no? Siempre dejé las puertas abiertas a un club en el que he estado 3 años y que lo tengo como parte de mí, un club en el que Málaga es mi segunda casa y eternamente agradecido. No tengo más que palabras de agradecimiento. ¿Tú particularmente sí que sentías que podías alargar un poquito más esa etapa o digamos que cerraste también o entendiste el ciclo cerrado más allá de lo que te dijera a lo mejor Loren? ¿Tú creías que a lo mejor esa etapa sí que podía ser un poco más larga y perdurar un poquito más y a lo mejor todavía el recuerdo ser un poquito mejor de lo que ha sido? Para al final has tenido ese año bueno del último año, pero a lo mejor te hubiera gustado disfrutar también esa vuelta en segunda. Hombre, por supuesto, yo ya, bueno, meses atrás, antes de acabar la liga, creo que en varios media day que hemos tenido lo dije y hombre, por supuesto que mi deseo era seguir, ¿no? Al final, por todo un poco, ¿no? Ya más allá de lo deportivo, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Los vínculos que creas con esos compañeros, te sientes parte de una familia y por supuesto que me hubiera gustado, pero bueno, al final esto es la profesión, sabemos que se cierra una puerta y se abre otra y bueno, esto en la vida todo es cíclico y al final pues con ciertos compañeros te vas a acabar encontrando ya sea en el mismo club o incluso en otros, ¿no? Y al final te quedas con los momentos vividos, con esa bonita experiencia que nos llevamos todos, para muchos incluso su primer año en esta vuelta al fútbol profesional
y es con lo que te queda, ¿no? Con esa vivencia y con los bonitos recuerdos, ¿no? Es para poner música ahora bonita de fondo, ¿no? Además, con esas palabras de Pellicer de lo echo de menos a Genaro diciendo todas esas palabras. Queda muy bonito esto, Genaro. Mira, nosotros hemos hecho un top 3 momentos icónicos de Genaro, ¿vale? De aquella temporada en el Málaga. Te los vamos a ir plasmando por aquí. Tú nos dices si los compartes o no los compartes. A lo mejor nos dices, oye, pues yo hubiese metido todo top 3. Y luego ya nos metemos, si te parece, con el tema de cómo viviste tú también el playoff. Pero mira, de ese top 3, el primero va relacionado con tema fútbol. Y es el partido que hiciste contra el Alcoyano. Es cierto que solo jugaste 45 minutos. Pero en aquel partido tú marcas un gol, en aquel partido rozas otro gol que estuvo a punto de ser un golazo, provocas también una cartulina roja en aquel enganchón con Lara. Recuerdo que Roberto aquel día no está convocado y sube una historia en Instagram etiquetándote a la altura de los mejores mediocampistas de la temporada. ¿Puede ser ese tu mejor partido que tú recuerdes como jugador del Málaga o tú te quedarías con otro? A nivel individual, yo entiendo que evidentemente lo de Tarragona es Tarragona, pero en rendimiento me refiero. Sí, es lo que he dicho antes, venía con un muy buen nivel de confianza, me encontraba a gusto, venía de marcar bastante y bueno, no sé si lo tendréis contemplado, los 5 goles que metí el año pasado fueron fuera de casa y... La Rosaleda, ¿no? ¿Eh? ¿Que no te gustaba la Rosaleda para marcar, eh? No, se me resistía un poco. Pero ya te digo, al final, creo que, si no recuerdo mal, el partido de Alcoyano lo pintábamos como bastante complicado y gracias a Dios en los primeros minutos cayó un gol de, bueno, un balón parado, un saque de banda. Lo vamos a considerar balón parado porque ellos creo que tenían esa debilidad y al final el partido se dio de 10, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que Pelli me quitó en el 45 porque ya tenía amarilla después de eso y sabía que me iban a buscar para compensar la expulsión de ellos, ¿no? Pero yo creo que podemos meterlo en un top 3, sí. Genaro, quizás no marcaste en la Rosaleda, pero sí que hubo un momento de la temporada donde se generó un movimiento total, no Genaro, no Party. Pero claro, estaba esa estadística de que sin ti el Málaga no ganaba y creo que fue esos partidos, ¿no? Contra el Intercity, Ceuta, Castellón, la Real Sociedad B, la B no también, perdón, la normal, vaya, la Copa del Rey, lo que pasa que fue la Copa. Eso es. Pues eso, durante esa etapa, yo no sé si estabas también al tanto, ya entiendo que cuando llegó Algeciras, ¿no? Con esa camiseta pancarta, no recuerdo lo que era, pero bueno, en un año de memes, eso yo no sé si fue también, no un momento concreto, pero un momento curioso, ¿no? También en la temporada. Sí, bueno, al final la tónica que llevábamos la temporada pasada, ¿no? Al final, bueno, yo sí que me gusta el tema de estadísticas y eso, pero hasta un punto, no tampoco... pero está buena para ti. Sí, no, los extremos no me refiero a estadísticas individuales, ¿no? Sino de todo el equipo, ¿no? Y bueno, al final el año pasado la dinámica que llevábamos era muy positiva y bueno, todos sabemos que tenemos altibajos durante toda la temporada y ya está, hay que aprovechar esos momentos y el año pasado pues yo creo que el equipo lo tenía. El partido con la Real, la verdad que me subía por las paredes por no poderlo jugar por la sanción, pero el equipo voló en la Rosaleda contra un primera división, un champion, o sea, un equipo de nivel mundial, ¿no? Y ya está, era eso, prácticamente podemos decir que sí, que es otro de los momentos icónicos de la temporada pasada, sí. La Real es que hay varios jugadores que jugaron ayer, por ejemplo, en la Liga de Naciones. Volviendo al tema de los memes, que lo ha sacado Javi, yo recuerdo que hice uno, no sé si te acuerdas del partido con el Algeciras, aquí en la Rosaleda, con el tema de Zurrillo. ¿Por dónde va? El del Tekken. Claro, esto es un tema que a lo mejor no sé si ya ha prescrito. Sé que dentro de 10 años a lo mejor sabemos cosas que a día de hoy no sabemos, pero yo te quería sacar otra vez el tema, cómo fue un poco eso, porque claro, según el acta, pues fue un auténtico Tekken en el túnel de vestuario. Preguntas a un lado te dicen una cosa, preguntas a otro lado te dicen otra. Entonces, no sé si ha cambiado un poco el tema o sigue todo igual. No, a ver, eso ya quedó en anécdota, ¿no? De hecho, Iván Ania me la ha recordado este año un par de veces. Pero nada, eso fue anécdota porque prácticamente yo el partido de vuelta luego hablé con Iván
Turillo y a él prácticamente lo expulsan y no hizo nada. Yo creo que se estaba yendo para el vestuario visitante cuando era todo el mogollón. Y bueno, yo al final pues salí en la defensa de Manolo Sánchez. Manolo Sánchez no, Manolo II, coño. Innata, ¿no? No. Innata estaba metido también por medio porque vale. Él lo que hace fue separar. Él no hace nada más que echaran a todos nosotros, todos los que estábamos allí, quitarnos del medio y incluso estaba allí también por medio la seguridad privada del equipo. Entonces fue ahí un barullo de gente y pues al final yo creo que en los vídeos de la cámara de seguridad se ve que está el linier allí y pues lo primero que pilla pues las cabezas visibles, ¿no? Pues ya, pues al final entró Innata en el vestuario y me dijo en el descanso que, escucha, que estás expulsado tú, me has expulsado a mí también, al capitán de ellos y al entrenador de portero de ellos. Yo recuerdo ese partido de repente empieza la segunda parte, 10 contra 10. ¿Qué ha pasado? Genaro se ha quedado en el baño, Claro, es que ten en cuenta, yo estaba ya en la bocana para salir al campo y me viene Raúl, el delegado, y me lo dice. Entonces, pues, como que te quedas un poco en shock, porque claro, es que tú imagínate, estás preparado para jugar la segunda parte y te dicen, no, que te queda aquí. Entonces, bueno, por lo menos fue 1-1, ¿no? Dentro de lo que cabe, por lo menos no. El partido claro, no fue. Yo creo que fue como un poco para repartir justicia y como un toque de atención a los dos equipos y ya está, pero yo creo que a lo mejor, pues, como no hubo ni golpe ni nada, yo creo que se podría haber sanado de otra manera. Yo qué sé, a lo mejor pues nos llama a los dos capitanes, a la mínima de cambio en la segunda parte voy a expulsar a uno, no sé. Intentar gestionarlo a lo mejor de otra manera, pero bueno, al final pues impartió justicia de ese modo y ya está. Bueno. Ahora, gracias a Dios, lo vemos como una anécdota y nos reímos. Y de hecho, Genaro nos dejó el cántico que la rubia sacó en el balcón ya el día del ascenso de Genaro, métele, que ya eso ya queda como patrimonio del malaguismo. Si eso a lo mejor no se hubiese sucedido o si no se hubiese dado, pues nunca se hubiese dado el cántico y la gente pues ya se desenvolvió o se volvió loca, ¿no? Pero bueno, ahí queda la anécdota esta y así cerramos ya la carpeta también de lo que sucedió en aquella tarde o noche en la Rosaleda en el partido contra el Algeciras. Y ahora ya sí, nos metemos en el playoff, tú bien lo has dicho. Metiste 5 goles la pasada temporada, ninguno de ellos en la Rosaleda, habían metido 4 en temporada regular, llegas al campo de Balaídos, jugando allí contra el Celta Fortuna. Se lo comentábamos precisamente también a Roberto cuando charlábamos con él, el tema de que en ese Celta Fortuna, no sé cómo lo veíais en ese momento, pero ahora viéndolo con perspectiva, muchos chavales han estado jugando este año en primera y se han metido en competición europea, y precisamente es Genaro el que de cabeza pone el que fue el primer gol del Málaga, que además íbamos perdiendo, porque marcó Alfon, que es otro de los que este año ha estado en primera. Así que yo no sé cómo recuerdas tú aquel día y cómo recuerdas también aquella eliminatoria, porque el hecho de ser un filial a lo mejor es como, bueno, van a tener menos experiencia, pero ya se veía que había niños con muy muy buenos. Sí, a la vista está, es lo que tú dices, ¿no? Ahí ya, no sé, no te sabría decir la cifra exacta, pero más de 2 y más de 3 que tienen. Son 7. Claro, en el primer equipo que lo hemos visto este año en la primera división y bueno, el partido de allí, un partido que se planteó bien y bueno, como muchos otros partidos pues empezamos perdiendo, pero para nada nos vinimos abajo ni nada, ¿no? O sea, de hecho, en el momento que nos ponemos, bueno, el empate lo meto yo y luego en el momento en que Roberto provoca el penalti, nosotros yo no me acuerdo en qué minuto salí al banquillo, pero yo ya me sentía súper cómodo y pensábamos que el primer partido nos lo llevábamos con ese 1-2. Pero bueno, al final el nivel de ese equipo pues se nota, al final chavales con ambición, con mucha calidad, con muchas ganas y nos meten ese empate al final del partido y sí que es verdad que nos vamos con un poquillo de sensación amarga, ¿no? Sensación de como de haber perdido eso, no son 3 puntos, pero como si lo fueran, ¿no? Además la vuelta aquí fue fastidiada, porque recuerdo varias llegadas del Celta, que al espacio jugaba muy bien,
y sufrió muchísimo el Málaga. Recuerdo el partidazo, que esto ya es patrimonio Einar. de la humanidad, ¿no? El partido de Einar, Ojo. que cada vez que sale el partido se recuerda eso. Yo no sé cómo lo viste, porque creo que fue un nivel de Einar que yo creo que ni habíamos visto del propio Einar, ¿no? No sé si él o vosotros en el vestuario también lo hablasteis. Hombre, claro que lo hablamos, ¿no? Al final nosotros lo pusimos como internacional. Pero claro, al final, de hecho, ellos empiezan ganando también en la Rosaleda, porque, bueno, yo ese partido ya me lo he visto, me lo veía repetido. Yo me veía todos los partidos repetidos, jugar o no jugar. Y sí que es verdad que ellos, si no recuerdo mal, aprovecharon mucho la subida de nuestros laterales, entonces nos cogían mucho a la distancia larga, o sea, ellos en pocos pases se plantaban delante de Alfonso, ¿no? Y bueno, al final la segunda parte, que creo que juega 45 minutos, no sé exactamente, Einar, al final tiene cortes que son 50-50, pero parecía que eran más 90-10 para él que para ellos, ¿no? Y bueno, al final un cúmulo de acciones que al final te decantan la balanza a tu lado, ¿no? Y Genaro, vamos ya al día de hora H, el partido que cambia todo, el decisivo, se encuentra en el Nou Estadi de Tarragona. Cuéntanos un poquito cómo fue ese día, porque entiendo que, bueno, después de una temporada tan larga, después de un play de 3 partidos anteriores, es como decir, vale, aquí se decide todo. ¿Cómo lo viviste ese día desde por la mañana? ¿Cómo fue todo? Ese día yo creo que lo tenemos todo el mundo y lo vamos a tener siempre marcado, ¿no? Al final yo tuve la suerte que también fueron mis padres allí y bueno, pues al final, horas antes, pues no te voy a mentir, estaba sentado en el hall del hotel con mis padres y no estaba del todo nervioso, estaba más nervioso justo antes de empezar el partido. Porque al final, bueno, llegas al estadio, ves toda la afición visitante, que creo que nos tiraron hasta piedra al autobús y nosotros estábamos allí en modo avión. O sea, estábamos deseando que empezara el partido. Se notaba esa tensión bonita en el vestuario, ¿no? En la gente con los fisios calentando, haciendo su preventivo. Un silencio, no silencio, con música. Es que es difícil de explicar, pero Silencio tenso, ¿no? eso Sí, es. sí, sí. Pero la gente, como el equipo estaba metido, ¿no? Estaba en tensión, en esa tensión buena que hace que estés preparado para esa final, que al final, bueno, todos sabemos que cayó de nuestro lado y yo al final pienso que estaba para nosotros, porque, bueno, el partido pasó de todo, en la ida hubo una no expulsión que nos podía haber condicionado a favor nuestra, en fin, pasan muchas cosas que al final, bueno, nos ponemos 0-2, o sea, 2-0 en Tarragona perdiendo y bueno. Genaro, cuando ahora se ha hecho popular y viral, y entiendo que os habrá llegado evidentemente esto también a vosotros, se ha popularizado el que el Málaga compró aquel partido, que esto, cuando tú lees eso, ¿qué? Imagino que se te cae la cara se te dibuja una sonrisa de tienen que estar quedándose conmigo, ¿no? Es lo que te digo, al final si tú dices, bueno, el Málaga compró partido, vale, te pones a analizar la ida y es lo que te he dicho. Un penalti que le hacen a Roberto. No sé cuántos codazos. Roberto creo que si recibía amarilla, no jugaba la final, si no me equivoco. Y la buscaba. Le dieron por todos lados. Y al final, en el último partido, bueno, la expulsión, que dicen que no fue expulsión, al final analiza el partido y es inviable, ¿no? Pero, o sea, nosotros cuando lo vimos, pues yo creo que por el grupo hablamos de los jugadores y nos quedamos como se quedó todo el mundo. Uno le toca Algo que reírse. no... Yo Si entiendo estaba preparado que lo compre Netflix, ¿no? Es el resumen. Claro, no. Entiendo que es jodido porque al final es una situación límite, porque estás en un último partido en el que te estás jugando la vida para subir a segunda, pero bueno, al final cayó de nuestro lado y ya está, ¿no? Yo si hubiera estado en el otro equipo, hubiera estado jodido las 3 semanas de verano de vacaciones que hubiera tenido y bueno, mira, ahora por cosas del destino están otra vez en la final del playoff y a ver si tienen suerte.
Ya volviendo también a lo emotivo, el momento del gol. A ti te pilla en el banquillo, En el porque se banquillo. ha cambiado en el 80, creo que fue por ahí en Mm. ese partido, pero ¿cómo es todo? Porque la celebración allí da igual quién estuviese en el banquillo, quién era titular, quién estaba jugando en ese momento. Allí fuiste toda la esquina y la celebración máxima, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo recuerdo que estaba al lado de Muri y yo estaba jodido, la verdad. Yo estaba jodido, pero en mi mente tenía esa cosita de decir, si metemos uno, nos lo llevamos seguro. Había que meter uno. Y de hecho fue el parón. No sé si fue, o sea, fue el parón para antes de empezar la prórroga. Y ya cuando metió Dioni, digo, esto cae de nuestro lado. Porque ya al final, desde que mete Dioni hasta el gol de Antonio, era un bombardeo constante y era al final lo que teníamos que haber hecho antes. Porque ellos estaban muertos físicamente y yo creo que mentalmente. Y a nosotros yo creo que también nos viene bien ese parón famoso de los balones. Claro, no, es que el partido ahí lo Porque, matas. claro, yo creo que ellos nos gestionaron bien ese momento. Nos gestionaron bien ese momento porque yo creo que eso nos dio vida. Eso nos dio vida sobre todo a nivel de mente, porque al final tú estás bloqueado, ves que llegas y no metes, y al final como que paras un poco, una milésima, y la gente pega el cambio de Yo creo que ellos no se mentalidad. llegaron a meter al vestuario, ¿no? Porque yo creo que vosotros, tengo esa imagen, creo que vosotros sí que os metisteis como en un, no sé si Al vestuario, en el túnel, túnel. al túnel, Y sí. ellos creo, tengo la imagen, creo, de que se quedaron fuera. Entonces, Sí, sí sí. que es verdad que lo mismo no desconectas, ¿no? Como que sigue el cansancio mental ese, como que te sigue un poquito ahí. Y yo creo que a vosotros os hizo bajar pulsaciones, más allá de que si estás fuera, yo creo que no es lo mismo, ¿no? Que cuando tienes ese silencio, a lo mejor, que estás hablando con tu compañero. Y yo sí que noté el cambio en el equipo, sobre todo de tranquilidad, ¿no? Que parecía que le había que meter los 2 goles en un minuto y yo cuando se reanudó el partido, más allá de que ellos estuvieran cansados y tal, yo creo que sí noté que más, no sé qué hablasteis exactamente, qué dijo Pellicer, pero yo noté a un Málaga mucho más reposado y que al final le sirvió para remontar. Sí, efectivamente, al final cuando el árbitro paró el partido, como que nos quedamos un poco en shock porque no sabíamos qué estaba pasando y ya dijimos, venga, vamos, tú, todos para adentro y como lo que tú dices, ¿no? Al final bajas pulsaciones, intenta darle una vuelta a la situación de partido y al final lo que dijo Pelle era eso, que había que seguir haciendo el plan de partido y seguir colgando balones al área porque al final por estadística te tiene que caer una, ¿no? Y gracias a Dios nos cayó antes de que pitara al final. Oye, El tema, sí. la última, déjame una, Salva, que claro, cuando no sé qué pasa cuando llegáis al vestuario, porque hay un montón de fotos, vídeos y tal, pero de eso yo creo que hemos visto muy poco, más allá de que luego se metió a la tele, ¿no? Dentro de. Pero ya sí que había pasado Por entrar, un hasta tiempo. entre yo. Correcto. No sé qué es. Las primeras conversaciones que tienes tú ya en el vestuario, más allá de gritos y tal, lo primero con lo que hablas o con los primeros que hablas tú, ¿qué os decís? Porque más allá de eso, de la primera descarga de adrenalina, ¿qué es lo que habláis? Uf, yo qué sé, yo no me acuerdo exactamente. Yo me acuerdo de que Estaba al final empezando a pensar en la celebración. entra llorando de alegría, entra buscando un botellín de cerveza, en fin. Luego entró, es que lo gracioso fue cuando entró Juanma Moreno. Y claro, pues tú imagínate, lo vimos allí llegar, pues, todo el mundo saltando encima, tirándole cerveza, agua. Y cuando nos damos cuenta, vemos que tiene aquí el traje y la habían, de haberlo zarandeado a alguno, vimos Descosido. que tenía el traje roto. Entonces fue algo gracioso, pero así como que es que no sé lo que le dice al compañero. Yo creo que en esos momentos hasta que no te duchas y te vistes ya para salir, no es que yo no te lo digo sinceramente que no me acuerdo qué conversación tuve con el primero que pillé al lado. Genaro, hay muchos momentos No me y acuerdo, te lo juro. te voy a hacer elegir ahora entre un papá o mamá casi, ¿eh? ¿Tú con Va. qué momento te quedas? ¿Con el celebración de vestuario, llegada al aeropuerto o celebración por las calles de Málaga? Te quedes con el que te quede, me va a parecer bien porque los tres son cojonudos, pero... Yo creo que el de celebración por las calles, el de las rúas. Partiendo de la base que el del aeropuerto fue increíble.
O sea, creo que llegamos a 5:30 de la mañana o no me acuerdo qué hora era. Y eso fue increíble, ¿eh? Es que todos los pisos del aeropuerto, o sea, las diferentes alturas que había en el aeropuerto, había gente. Y cuando llegamos, es que nosotros salimos por otro lado que se sale, que no se sale casi nunca, porque nos cogió la Policía Nacional y nos dijo, señores, no podemos garantizar vuestra seguridad, no, porque no tenemos efectivo suficiente, tenemos que salir por aquí, hay un hueco, el autobús está esperando. Y claro, nosotros le dijimos que nos parecía genial, pero que nosotros no nos íbamos a ir directamente. O sea, no íbamos a salir y corriendo irnos, que nosotros teníamos que celebrar con la gente y era lo primordial. Entonces nos dijeron, dice, bueno, pues tenemos un cordón preparado de gente, vamos a la aventura. Y nosotros pues dijimos que para adelante. Nos cogió al jefe de seguridad, nos cogió a mí, a Pelli y a José María Muñoz. Entonces pues le dijimos que esto es lo que había y lo entendieron, y al final nosotros también lo entendimos a ellos porque no podíamos salir por medio de toda la gente. Pero fueron 2 momentos guapos, la verdad. Que en esa celebración, Javi, ¿qué pasó ahí? La celebración. Ah, bueno, la camiseta. Genaro, yo sé la historia, pero tienes que explicar de dónde sacas ese camisetón retro. Ah, vale. Porque claro, todo el mundo ya estaba diciendo de dónde saca eso Genaro, porque la gente lo estaba buscando, nadie lo ha encontrado. Después, ya es cierto que ha salido esa versión retro esta temporada, pero bueno, aquello es lo primero es si Genaro sabía que el Málaga iba a sacar esta versión retro, o tú te la pusiste a la aventura. No sabía. No, mira, yo lo voy a contar. Yo hice una promesa con Víctor Berbel, por cierto, que fue el que, de hecho, yo ya ni me acordaba, porque hicimos la promesa de que ellos, cuando tuviste un media day, o hubo un momento del club que hicieron los trabajadores como se hicieron una foto y cada uno con una camiseta. Sí. Entonces, al día siguiente del entrenamiento le dije que estaba muy guapa, que me parecía guapísima la camiseta. Y no sé cómo fue, que surgió, que me dijo, si ascendemos, te la dejo el día del ascenso, no sé qué. Prestada, solamente. ¿Cómo? Prestada solamente. Claro. Y me la deja como para el autobús, porque la verdad que me gustó mucho. Y le digo, venga, vale, perfecto, y yo te doy la mía de la final, si ascendemos. Y cuando terminó o sea, llegamos a la Rosaleda, nos montamos en el autobús, y cuando me monto en el autobús, yo iba con la azul de todos, ¿no? Que teníamos el escudo, de lo hicimos. Y me viene y me la dio, y yo no me acordaba de eso. Y me la dejó y me la puse. Entonces pues ya estuve todo el camino, ¿no? Menos en los actos que me ponía la otra. Pero me acuerdo. Y cuando terminamos en lo que es la rúa y eso, pues se la fui a devolver y me dijo que me la quedara. La tienes tú ahora, ¿no? La tengo aquí. Camisetón, el que guarda en su... Yo en principio no se lo podía aceptar porque era una camiseta antigua que él tenía, y me dijo que tenía 2 y me dijo que me la quedara y me la quedé. Me la quedé. Pues... Y la de este año la tengo también. Ah, ¿sí? ¿Pero de algún compañero o...? No, la tengo, que me la regaló el José de Almacén y Marina, la de museo. Vale. Porque vi que la iba a sacar y la hablé y me la preparó y me la dio. Por cierto, esto yo no lo sé, ustedes a lo mejor sí. ¿Cambiaste camiseta con alguien en el partido entre Córdoba y Málaga, tú? En el partido no me acuerdo, tío. Yo lo que sé que llevaba una bolsa y di un montón de cosas. Di botas, calzonas, camisetas. Tú te volviste de vacío, ¿no? Eso es lo que tú sabes. Sí. En el de ida sí cambié con Dani Sánchez, que en el de ida llevaba ahí la tercera, que me parecía una pasada. La doradita esta con marrón. Con la monumento, sí. Esa me pareció una barbaridad. Y la cambié con él. Pero en el de vuelta creo que no cambié. Lo regalé todo. Lo regalé todo, pero no cambié. Bueno, y oye, por cerrar, no sé si algo más le queréis preguntar a Genaro, y si no ya... Y una última un poco de balance también por la gente, ¿no? Que yo creo que la gente sí que te tiene mucho cariño, que más allá de todo lo que hemos comentado, que hemos enfocado un poquito en el ascenso y tal, yo creo que tu historia al final se explica también un poco por la consideración que te ha tenido la gente, ¿no? El proceso de, digamos, prácticamente el primer año matarte, hablando claramente porque fue un poco así,
al último, que yo creo que todo el mundo te tenía un cariño muy especial, que si hubiese habido una despedida, pues mucha gente hubiese ido a la despedida de Genaro. Y yo creo que es un buen momento para que, bueno, tú también cuentes un poco a ellos cómo lo has sentido ese año, en momentos muy especiales como el de Granada, que además estuvimos allí. Ese tipo de momentos que yo creo que los 3-4 que tú te recuerdes, que se te queden en la retina para cuando te retires dentro de 10 años, no sé. Tu etapa en Málaga, no sé si habrá más, pero tu etapa en Málaga por lo menos la recuerdes con eso. Sí, no, yo de Málaga, lo dije el año pasado, me lleva un recuerdo inexplicable, ¿no? Que al final, bueno, esos 3 años, esos 2 en segunda, el segundo, la verdad que para olvidar, pero el último, o sea, he sentido bastante el cariño de la gente desde el primer momento. Además me acuerdo que desde el primer gol en Castellón ya como que la gente pegó ese cambio de chip, y durante todo el año yo creo que a cualquier compañero que le pregunte te va a decir que ha sentido un apoyo grande, y el cariño pues al final es lo que me llevo, ¿no? De la gente. Tengo bastantes amigos allí y al final cada vez que puedo voy para allá, y de hecho todavía me paran por la calle y se sorprenden, ¿no? Y al final eso es lo que te lleva, ¿no? El que los niños a lo mejor por la calle te vean y, oye, una foto, una firma o lo que sea. Y eso se lo agradezco a la gente, porque al final, bueno, mi situación personal no era fácil, y como se dice, con huevo, pues al final pues le he devuelto ese trabajo y ese esfuerzo a la gente en forma de partido y de cariño, ¿no? Y Genaro, ya para ir cerrándonos por mi parte, aprovechando y que hemos comentado antes, ¿no? Esa quedada, digamos, esas pequeñas vacaciones que has tenido hace unos días con el resto de compañeros. Había hablado mucho de estos días, de este ascenso, de la temporada, porque bueno, es que habéis coincidido todo aquí en Málaga. Sí, no, hemos hablado de todo, ¿no? Al final hemos estado ahí en el puerto echando un par de días, y bueno, la verdad que al final pasar tiempo con los que ya uno considera como tus amigos es bonito, y al final lo que te digo, hablas de todo, ¿no? Hablas de la temporada que viene, de la temporada esta última, de los partidos, de los enfrentamientos. Pues imagínate, ha coincidido Carracedo con Dani Sánchez, pues imagínate, le hemos metido caña. Dani Sánchez le está sacando partido a la foto. Que no te vas de una piedra, que de mí no te vas, que yo a ti sí, en fin, al fin eso es lo bonito de la profesión, que al final, pues bueno, afortunadamente nos conocemos todos y se pasan buenos momentos, buenos ratos. Pues a mí se me ha pasado rápido, Genaro. A ti, no sé, a lo mejor esto nos dices, oye, a mí se me está haciendo eterno, pero yo te agradezco de verdad que te hayas pasado hoy por aquí. Al final, entre una cosa y otra, se nos ha ido algo más de media hora, pero de corazón, gracias por pasarte por aquí. Y yo creo que lo sabes de sobra, pero que el malaguismo te quiere con los brazos abiertos, y ese cariño te lo transmitimos a ti también. Así que de verdad, muchas gracias, ¿eh? Yo encantado, ya sabes, las puertas las tenéis siempre abiertas, y agradecido yo con vosotros también, y con todo el cariño.